Hola y bienvenido a esta experiencia nueva de arquitectura nacional. Espero no se hayas olvidado los conocimientos que vimos en los cursos anteriores de los ciclos anteriores. Tanto lo que vimos en Historia 1 como en Historia 2 que corresponde al viejo continente y la América después de la Revolución Industrial hasta donde llegamos, como lo que estudiamos en territorio y civilización del del tiempo prehispánico, antes del contacto entre los dos continentes. Esos conocimientos son importantes, espero que no te hayas olvidado, repito, y si no los vamos a recordar juntos. Am, en esta primera unidad comenzamos hoy hablando acerca de los incas. Y cuando hablamos del Perú, inmediatamente se nos viene a la memoria, si hablamos de los atributos o referentes de nuestro país, inmediatamente se nos viene al tema, por supuesto, la gastronomía, la selección de fútbol también, y los incas, Machu Picchu y todas las imágenes relacionadas al Tahuantinsuyo. Sin embargo, recuerda, no te olvides, que estamos hablando de la última etapa, te decía, en territorio y civilización, de todo lo que fueron más de 12.000 años de historia del desarrollo del hombre andino en este territorio, los Andes centrales. Entonces, los incas vienen a ser como la síntesis o la fusión de todos esos conocimientos que previamente estudiamos. ¿Recuerdas? Desde el primer hombre nómada hasta los posteriores desarrollos regionales, la unificación Wari y los primeros reinos como el reino Chimú, los Lambayeque, los Chachapoyas. Bueno, después de todo ese desarrollo, estos señores, quienes vamos a estudiar ahora, pues van a lograr la llamada unificación territorial. Vamos entonces. Recordemos el contexto. ¿Recuerdas que utilizábamos la cronología de Don Guillermo Lumbreras por ser una de las más aceptadas, junto a la de John Roque? Nosotros utilizamos esta y nos encontramos en la fase final, según la periodificación de Guillermo Lumbreras denominada Imperio Inca. Aunque sobre esta palabrita imperio, eh, yo prefiero utilizar la palabra incario, siguiendo las ideas de la doctora María Rosdoborowski. Am, brevemente, hablamos de esto cuando también hablamos de Wari. Eh, Cuando estudiamos la historia prehispánica, hay una fuerte tendencia a occidentalizarlo desde el punto de vista europeo, lo que estamos trabajando nosotros, lo que estamos estudiando aquí. Entonces, caemos en tener como un velo a veces y em, comparar o tomar analogías relacionadas al continente europeo antes de Cristo. Dicho de otro modo, em, cuando hablamos de imperio, a ti se te puede venir rápidamente a la cabeza, a la memoria, a Roma. Y se te pueden venir imágenes de películas, pues, ¿no? De romanos conquistando, aplastando, matando gente, imponiendo un idioma, ciudades amuralladas, expansión de terreno a través de la violencia. Sin embargo, y esto va a quedar como reflexión al final de la sesión, quiero que te preguntes si lo que vamos a estudiar aquí hoy es similar a la visión que tuvo el Imperio Romano en el viejo continente antes de Cristo. Porque, vamos a ver, yo te dejo la pregunta, de todos los lugares que vamos a estudiar, a ver si es que hay alguno que esté aislado o que esté amurallado, con estrategias de defensa militar similares a las del viejo continente. Queda como reflexión. De todas maneras, vamos a utilizar la palabra incario o tahuantinsuyo.
Ahora, tú debes recordar el mito de la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo o de los hermanos Ayar, que forma parte de nuestra cultura literaria cuando hablamos de esto, ¿no? ¿Qué dice ese mito? Que los primeros ascendentes de los que posteriormente serían los incas emergieron o bien ambos, sean los hermanos Ayar o sea Manco Cápac y Mama Ocllo, emergieron de las aguas del lago Titicaca. Si nos imaginamos el lago Titicaca o tratas de ubicarte geográficamente, estamos en el altiplano andino, aquí, en el altiplano andino, cerca de lo que es actualmente la frontera de Perú con Bolivia. Desde ahí, dice el mito, estos personajes que emergieron caminaron hasta llegar cerca del Cusco y fundaron lo que sería el Incario, el Tahuantinsuyo. Dicen que dentro de los mitos hay un poco de verdad, sino que ha sido distorsionado a través del tiempo, pues si ya no hay evidencias objetivas, científicas, tangibles que se puedan comprobar. Es como que es un conocimiento que pasa de boca en boca y se va distorsionando. Sin embargo, hay algo de fidedigno o de posible, de veraz, dentro de esa historia. Porque está demostrado que hubo una fuerte influencia de Wari y de Tiahuanaco, que fueron las culturas que precedieron a los incas, y esto se ve reflejado tanto en su religión, el dios Viracocha de los incas, también fue el dios Viracocha de Tiahuanaco, las chulpas incaicas también fueron de Tiahuanaco. La red de caminos, el urbanismo, la trama Wari también se va a ver reflejada dentro de los incas. En este contexto, hablaremos de una expansión territorial, lo que le hemos denominado la gran unificación, pues, la unificación del Tahuantinsuyo, de una articulación a través de redes de comunicación, una gran expansión que llegó por el norte, si superponemos los países actuales de Sudamérica, hasta Colombia, y por el sur, a lo que es Chile y Argentina actual. Un periodo de desarrollo de obras grandes y comunitarias en el cual hubo un desarrollo del urbanismo y de la arquitectura con una visión de integración y reciprocidad. Ojo, esto es importante, quiero que lo tengas presente. Esta visión de integración y reciprocidad, repítelo si puedes, integración y reciprocidad. Al final de esta clase, además de la reflexión de imperio y de incario, también quiero que am, conozcas los principios del urbanismo incaico y principios em, que bien podrían ser rescatados al día de hoy como parte de modelos de sostenibilidad del siglo XXI. ¿Qué te parece? Tenlo presente. Entonces, hoy vamos a hablar del panorama, los principios, la visión urbanística y de manejo territorial que tuvo el Inca en el Tahuantinsuyo. Uy, a ver. Ahí está. Ah, mira ese dibujito, mira esa imagen, la tomé de internet, ahí donde, bueno, está representado de manera esquemática un, así como hacíamos en Territorio y Civilización, un boceto, un esquema de cómo sería un centro urbano, un centro poblado en el Tahuantinsuyo. ¿Reconoces algunos de esos sistemas que estudiamos previamente? Los guaruguaru, los acueductos. Quizás se te viene, si tienes buena memoria, a la mente Tiahuanaco en el altiplano o los Nazca en el desierto. Esos canales quizá te recuerdan a los Moche, y es que todo ese manejo, todo ese conocimiento integral que tuvieron los incas, viene precedido por todo el conocimiento que las culturas previas desarrollaron en el antiguo Perú. Para poder, te imaginas, expandirse territorialmente y a la vez administrar toda esa superficie, tuvieron que tener grandes estrategias, no solamente militares, porque cuando hablamos de los incas, lo más popular se nos viene a la memoria también, am,
el gran ejército y poderío de los incas, el ejército del inca, las peleas contra los chancas, contra los chimú, las batallas épicas. Pero tú que estás en formación de arquitecto urbanista, también debes conocer otras estrategias que sin el uso de la fuerza, sino con el intelecto, ellos desarrollaron y les permitió controlar todo ese territorio del Tahuantinsuyo. Primero que nada, el Inca y su séquito tuvieron un vasto conocimiento del territorio, ya que ellos empezaron como una pequeña comunidad en lo que actualmente es el Cusco y después se fueron expandiendo, como lo muestra este mapa de expansión desde Pachacútec hasta Huayna Cápac. Como comenzaron en un pequeño centro, lo que está en rojo más fuerte y se fue extendiendo, eh, tuvo que haberse logrado a través de un plan, no a lo loco, a través de una planificación, de una, como les llaman ahora, de un planeamiento. Bueno, su planeamiento pues fue el conocimiento del territorio, ya que la costa le pertenecía, recuerdas, en este mismo periodo en que aparecen los incas todavía están los chimú, los lambayeque, los chachapoyas en la ceja de selva y otras culturas menores entre todo lo que es el territorio del litoral, que como conversamos en territorio y civilización, tenía la ventaja pues del recurso abundante pesquero, por eso muchas de las culturas se asentaron cerca de la costa. El territorio de la cordillera andina era más hostil, bueno, sigue siendo hostil, acuérdate de lo que estudiamos de los pisos ecológicos, sigue siendo hostil y más laborioso, complicado, aunque no imposible de controlar, de dominar. Entonces, si la costa era el territorio dominado por varias culturas como los chimú, por ejemplo, un vasto reino que llegaba hasta Paramonga en Lima, enfrentarlos directamente hubiera sido un pequeño pueblo, hubiera sido en desventaja, ¿cierto? Ponte a pensar en eso. Si quisiera atacar directamente al reino Chimú, pues que es tan vasto desde Lima hasta el norte, imagínate, atacarlo directamente por la costa. Entonces los incas desarrollaron una mejor estrategia. Dijeron, vamos a controlar todo lo que es la cordillera andina. Para esto, recuerda que en la época de los chachapoyas se había creado una eh, desigualdad entre lo que es la costa litoral y los lugares altoandinos, los valles altoandinos, los centros poblados altoandinos. Mientras que la costa comenzó a desarrollarse en señoríos, la sierra regresó otra vez a las aldeas después del declive Huari. Entonces, como había una cierta desunión, digamos, pues en la sierra, los incas comenzaron a avanzar por todo ese lugar controlando la cordillera andina a través de todo el eje de los Andes, haciendo alianzas con algunos pueblos, anexando aldeas, bien sea por diplomacia o por control militar, a su incario. De esta manera iban sitiando la costa desde la parte saltoandinas, es como que las rodean, ¿no? Como que te rodean desde los cerros, ellos tienen todo el control de los cerros y lo lograron creando caminos. Para el Inca, lo más importante era la creación de caminos, conectar caminos. Además que se tomaron modelos de trama urbana, patrones urbanísticos de planificación que ya, como te dije, se habían tomado de los Wari. De esta manera se lograba una ubicación estratégica de lugares, que era como decir, pues cabezas de región, ¿recuerdas a los Wari? Creando cabezas de región, de tal manera que permitían una comunicación inmediata con el Cusco. ¿Qué te parece? Posteriormente, esto les facilitaba el control de recursos y suministros. Se cuenta que en la batalla, por ejemplo, en la batalla decisiva contra los Chimú, luego que estuvieron peleando tremendamente, pues ya que las estrategias de diplomacia no resultaron,
Fue gracias al control del agua, el corte del suministro de agua, que los incas pudieron ganarle a los chimú. Entonces, ese control, ese manejo de los suministros, dicen, conoce tu territorio, pues, ¿no? Conoce bien el territorio. Permitió también, después que ya el Incario se afianzó, pues, ¿no? Y se extendió tremendamente en la época de Pachacútec, el mayor visionario de todas las dinastías todos los incas que sucedieron, ah, permitió, mejor dicho, se decidió una sobreproducción alimenticia de todos los recursos, evidentemente agrícolas, mayormente agrícolas. El Perú, eh, antes que ser minero, en la época de la conquista de los europeos, era eminentemente agrícola. Entonces, sobreproducción, por ejemplo, sobreproducción de papas, sobreproducción de choclos, producir más de lo que la gente necesita, permitía distribuirlo y hacer intercambios, trueques, y también llevar am, como regalos, como excedentes a la costa, que ya le pertenecían al Inca, para ganar de alguna manera pues la lealtad de los pobladores de esos lugares. Antes que la violencia, primero estaba la diplomacia, a través de este intercambio de objetos. Por supuesto que los incas daban, pero también exigían, ¿no? Esto no lo olvides. Reciprocidad, ellos dan, pero también piden a cambio. Es más, una vez que el centro poblado era anexado, había un intercambio de población nativa. Por ejemplo, si los incas tomaban control de los chimú, de alguna manera pues se llevaban a los mejores chimú para el Cusco, y traían, por ejemplo, gente de Huari, gente de Ayacucho, de Huamanga. Bueno, todavía no existe Huamanga, sino de Ayacucho, de lo que actualmente es Ayacucho, a la costa. Y Chachapoyas, por ejemplo, lo llevaban al desierto del sur, por donde está Nazca, donde estuvo Nazca. Esto tiene una finalidad. Aparte de crear una diversidad pluricultural y el conocimiento del adobe, llevarlo a la sierra, y el conocimiento de la sierra, llevarlo a la costa y viceversa, y las religiones y las lenguas, también permitía un desarme para evitar revueltas, unas revoluciones. Pues si tu ejército chimú lo desarmas y lo repartes por todo lo que es el Tahuantinsuyo, ya no se va a ser más difícil que se comuniquen y armen un motín, una revolución. Además, por otro lado, el, los servicios urbanos, como los sistemas de canalización, abastecimiento, drenaje del agua, posible recojo de la basura o infraestructura de canales para el desarrollo agrario, permitió que no solamente haya una expansión, sino también un control y manejo territorial. Una ciudad no podría ser tal si es que no tuviera comunicación con otras. Eso también lo debes haber visto en urbanismo, ¿verdad? Uno de los principales funciones de la ciudad es la comunicación. Y no estoy hablando de la comunicación solamente de transporte interno, sino interdistrital, interprovincial, interestatal. Los incas, a pesar de que no tuvieron escritura comprobada o algún tipo de registro escrito, o no tuvieron esos conocimientos de urbanismo que tú tienen, desarrollaron una red de caminos siguiendo ese mismo principio. Pues la comunicación, como te dije, facilitaba que los incas, si se enteraban, por ejemplo, de que en Chanchán se estaba armando una conspiración, una revuelta para derrocar al Inca, inmediatamente enviaban a su ejército por toda esa red de caminos que estaban comunicados para que lleguen hacia ese lugar. Si no hubiesen existido caminos, hubiese sido más laborioso, porque hubiesen tenido que ir por trocha, por pampas, ah, y no hubiese una brújula o una manera de llegar. Tal cual tú tomas la ruta ahora, pues no sabes que tienes que tomar un micro para llegar a un determinado lugar, y ya tú tienes tu ruta pues imaginaria en la cabeza, ¿verdad? Además, también recuerda a los chasquis. ¿Cómo crees que se podía comunicar tan eficientemente en el Incario a través de todo, llegar de un lugar a otro, si no fuera por una red de caminos?
el famoso chasqui que nosotros imaginamos, corriendo por las rutas del Perú, por los Capac Ñam, llegaba precisamente por toda esa comunicación que había. Y no solo que había, sino también que hay actualmente, porque muchos de estos caminos, todavía los vestigios, en la época de la conquista, sirvieron a los españoles durante el virreinato. Y actualmente, bueno, aunque son parte de circuitos turísticos como los famosos caminos del Inca, todavía son una evidencia. Ahora, em, estos caminos, pues, como te decía de los chasquis, creo que habían unos llamados Chas- Chasquihuasi, me parece. Chasquihuasi. A ver, un momento, lo comprobamos. Sí, Chasquihuasi. Que eran como centros. Bueno, en la siguiente sesión vamos a hablar de tipologías, las principales tipologías del Tahuantinsuyo, del Incario. Entre ellas estos construcciones. Porque cada cierto tramo en el camino, pues, habían em, una suerte de construcciones con la finalidad de que no solamente haya comunicación, sino también descanso entre cada lugar, entre centro poblado y centro poblado. Se estima, según Romero Sotomayor, que la red de caminos en la época del Incario abarcaba 16 kilómetros de vías. La red secundaria, porque también habían caminos secundarios, em, tendrían entre 30.000 a 40.000 kilómetros. Imagínate. Entonces tal conexión pues era una red eficiente, tanto en la sierra como en la costa, que vinculaba al Cusco, Quito, eh, otros lugares, la costa. Enlazaban numerosos lugares de toda la cadena montañosa de los Andes. ¿Qué te parece? Parte de esta red, como te dije, porque no todo es mérito incaico, hay que reconocer el mérito de las culturas que estuvieron antes que ellos, ya existía. Desde la gente de Huari, que habían desarrollado esa red de caminos. Acuérdate de Piquillacta, Viracochapampa, y el camino siempre pasaba por en medio del centro poblado, ¿no? No es como a un costadito en el caso de Acturgio actual, ¿no? Que la Panamericana está por un costado, ahí cuando te quieres ir a Lambayeque o a Chimbote te vas por un costado de la Panamericana, no. La carretera principal en esos tiempos pues pasaba por en medio de la ciudad. Pero los incas por supuesto que mejoraron esto. Si los conocimientos de los chimuelos Wari eran incipientes, eran primigenios, iniciales, los incas los perfeccionaron. ¿Qué te parece? Esta red de caminos es importante porque redujo drásticamente la separación espacial. Había mayor conexión, como te digo, permite el rápido desplazamiento entre todos los administradores del Incario. Y no solamente eso, sino también el transporte de bienes y personas. Mira, los famosos tambo. Si te acuerdas, si te digo tambo, quizás se te viene ahorita a la memoria también el tambo de Lima, esa cadena de mini market que hay en Lima. Bueno, pero eso obedece a que precisamente los tambos estaban puestos en el camino y ubicados sistemáticamente a una distancia equivalente como para que el chasqui, por ejemplo, pueda llegar a descansar, almorzar. Funcionaban como servicio para estas personas, no solamente para el chasqui, ¿no? Sino para todo el séquito, por ejemplo, gente de la administración, el mismo Inca que quiera llegar de un lugar a otro, es parte de la logística. Entonces te das cuenta, muy importante al momento que diseñas una ciudad, si es que vas a hacer una habilitación urbana, por ejemplo, el día de hoy, o un plan metropolitano, siempre ten en cuenta las redes de caminos. Ahora, estos caminos diferían. En la costa, utilizando los recursos existentes, pues no adobe, tierra, que es el recurso más evidente de ese piso ecológico, y en la sierra, pues con la piedra, las cuerdas para cruzar grandes abismos. Es más, esta visión de manejo territorial a través de los caminos, me atrevo a decirlo, no lo tienen actualmente, no se ha podido superar en la organización del Perú actual. Y por otro lado, el manejo del agua.
El agua es el recurso de la vida. Actualmente hay un gran problema con el manejo del agua, ¿no? Un derroche de agua, escasez de agua, en muchos lugares falta el agua, los políticos que han estado recientemente ofreciendo agua para todos, y sin embargo en el Incario había agua para todos. ¿Cómo? A través del manejo del agua, del recurso, bien sea con los cauces naturales de los ríos o las creaciones de obras de ingeniería, a través de represas, canales de riego, ¿te acuerdas de los guaruguaru para el manejo de los cultivos? Los puquiales como humedales, las cochas, el agua subterránea a través de acueductos. Entonces todo ese manejo del agua permitió esa distribución equitativa, integral, sostenible en el Incario. Obras de ingeniería, como te digo, ya existían en el Perú prehispánico, preinca, perdón, ya existían en el Perú preinca a través de los andenes, por ejemplo, en el manejo del altiplano, tal cual lo hicieron los Tiahuanaco o los Guaruguaru, o los canales, como hicieron los Moche, como hicieron los Chimú. Pero los incas, por supuesto, lo perfeccionaron a tal punto pues que se logró mayor eficiencia. Mira, por ejemplo, esa represa preinca que los incas, ese es otro aspecto importante. Si tenían que aprovecharlo y les servía esta obra de otro pueblo previos a ellos, no lo destruían. Si recordamos a los romanos, se nos puede venir también por películas imágenes de destrucción y saqueos e incendios, destrucción de pueblos y de villas enteras. Acuérdate de la película Gladiador, de Russell Crowe. ¿Qué pasaban ahí cuando habían batallas? Por ejemplo, acuérdate de los romanos contra los germanos. Pero en este caso, si llegaban a un lugar y había una obra o un centro ceremonial o una trama urbana o como en este caso una represa como la de Ricococha en Nepeña, el Inca la utilizaba. Quizá la mejoraba o añadía alguna cosita por ahí, añadían esas cositas los constructores del Incario, pero no la destruían, la aprovechaban. Es más, la tomaban como modelo para crear otras. Mira esa manera de tomar el agua de las lluvias en ese corte que estás viendo en el lado izquierdo, esa manera de crear un embalse, mira ese muro trapezoidal, ahí la represa está seca, pero en las épocas de temporadas de lluvias se llenaba todo eso, pues se embalsaba. Mira el aparejo de las piedritas en el lado derecho y cuando quería, pues ya estaba todo embalsado. En épocas de sequía se sacaban estas piedritas y se distribuía el agua, pues, ¿no? Que ya estaba embalsada. Es como tener una represa de en esa época, como las de ahora modernas. ¿Qué te parece? Pero bueno, hablemos de lo que nos interesa directamente a nosotros. Aunque lo anterior también es importante, hablemos ya puntualmente de los conocimientos de carrera, sin descuidar los otros que hemos visto previamente. Hablemos de urbanismo. El urbanismo inca es interesante y tiene muchas similitudes con el urbanismo wari, desde el desarrollo territorial, una expansión progresiva, con esas estrategias combinadas, sucesivas. No es que el Inca lo planeaba y lo hacía, como te digo, todo a lo loco. Era todo una sucesión de etapas, de fases, para poder llegar a expandirse territorialmente, tal cual lo hicieron los Wari. También tuvieron como directriz, como eje directriz, la cordillera de los Andes, a lo largo de los Andes. Es más, miremos la red de caminos. Ahí está la red de caminos, mira. Y todos esos caminos siguen el mismo trazado de la cordillera andina. ¿Qué te parece? Es como si estuviera alrededor de los Andes, ¿sí o no? Acá, mira. Como si estuviera alrededor de los Andes todo el trazado de esos caminos sin alterar el contexto. No como ahora, ¿no? Que se vuela un cerro, se taladra o se crea un túnel, no, sino que estos caminos están alrededor de la cordillera de los Andes. Y aquí en el Cusco, ese mismo camino atraviesa la ciudad. ¿Recuerdas que el Tahuantinsuyo tenía cuatro suyos? El Chinchaysuyo, el Contisuyo, el Antisuyo hacia lo que sería pues la selva y el Collasuyo hacia el sur. Bueno, mira, hablemos de la ciudad del Cusco.
del Cusco incaico para entender su zonificación y su articulación. Ya que viste la red de caminos, mira esos cuatro ejes que están pasando por la ciudad del Cusco y que parten la plaza central, se dirigen hacia los cuatro suyos, hacia los cuatro puntos más importantes. Mira, el camino está pasando por en medio. Ah, ¿qué te parece? Eh, el Cusco, o Capacyayta, hablemos de una primera metrópoli andina, así como te han enseñado en urbanismo, ¿no? Las ciudades metrópoli, tuvo un planeamiento y concepción, probablemente realizado por Pachacútec, Pachacútec o Pachacútec, bueno, Pachacútec le dicen, ¿no? Sí. Quizá, bueno, por los registros, como dice Carlos Williams, ¿no? Lo apoyó el arquitecto Apu Hualpa Rimachi, un personaje que está mencionado en las crónicas de Garcilaso de la Vega, aunque estas crónicas, por supuesto, tienen polémicas, son cuestionables, ¿ah? Porque este autor a veces tendía a exagerar o grandificar desde el punto de vista ficcional o literario la realidad. Bueno, volviendo al tema del Cusco, el diseño corresponde a la particularidad cosmovisión del pensamiento inca, que estaba, por supuesto, alejado del pensamiento occidental, no había contacto, ¿no? Así que, vuelvo a repetirte, tratemos de no verlo con ese pensamiento europeizado o globalizado, sino de manera diferente. Em, la base del planeamiento está en esa concepción sagrada y jerárquica del espacio. El Cusco es el ombligo del mundo, es el centro del mundo y la sede, pues, ¿no? Del Inca, lo cual lo convierte en un lugar sagrado, como toda la visión que se tenía en esos tiempos, pues, de todos el mundo de arriba, el mundo de abajo. Entonces el espacio metropolitano tiene que reflejar el espacio físico, también refleja ese pensamiento. La ciudad está planeada como un área central dedicado a los grandes señores de la dinastía real, para el culto, para la administración, partes de un espacio organizador donde predominó la trama en manzanas, denominadas canchas, una trama ortogonal, aunque no necesariamente rígida a damero como los españoles del virreinato, sino si es que la topografía del terreno lo condicionaba, pues la cancha cambiaba ligeramente. Mira, se organiza alrededor de una plaza, acá donde dice Cusipata, Huacaipata, y esto es interesante, mira, hay tres ríos que pasan por ahí. ah, el Chunchulmayo, el Guatanay y el Tulumayo. Acá te los voy a representar encima. Este que está acá, este que está aquí y este que está aquí. Mira esta manera de organizar la ciudad siguiendo el eje de los ríos, pero también aprovechando el trazado natural que te deja el río, pero también creando un trazado artificial a través de estos cuatro caminos que te dije, que se articulan con el resto del Tahuantinsuyo. En esta representación 3D, la tomé de internet, no recuerdo el autor que hizo esta representación 3D, pero es un gran trabajo el que ha hecho, mira, está representada la ciudad del Cusco, que dicho sea de paso, se asocia con la forma de un puma. Como te dije, el Inca Pachacútec es quien se considera pues que ha sido el artífice de esta creación, con miras a convertirla en la capital del Incario, estableciendo el diseño y el trazado de las calles, incluso en maquetas, que vamos a ver más adelante, como hay evidencias allí. Am, estos ríos son importantes en el lugar del emplazamiento de la ciudad, no solamente por razones económicas, sino también por representar un punto de encuentro, un lugar con connotaciones sagradas, como te dije. En la traza de esta ciudad están integrados estos ríos, no se descartan, mira, ahí está. Am,
Gasparini, que es un autor, considera pues ha hecho esta concepción de la morfología del Cusco como si fuera un puma, la posible forma de un puma, con Sacsayhuamán, la fortaleza de Sacsayhuamán, como se le llama ahora, a la cabeza, y nuevamente la plaza pues como espacio organizador. Ahora, esto se dividió también en dos etapas, ¿no? Un Cusco alto y un Cusco bajo, un Anán Cusco y un Urin Cusco, que estaba en el cual pues se desenvolvían todos estos equipamientos, estas construcciones que tú estás viendo ahí, las Ayahuasi, los Ushnu, que eran los centros sagrados, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y la plaza como un espacio importante, pero mira, el río pasa por en medio, aunque lejos de partir la plaza, de alguna forma pues se integra a ella, ¿no? En cuanto a la organización y zonificación, yo he dibujado acá un esquema muy básico, así si lo queremos racionalizar pues al mínimo, a lo más minimalista posible. Esta ciudad se organiza con un centro nobiliario, un área agrícola y barrios populares en la periferia, así como eran en las huacas del Sol y la Luna, que estaba el centro sagrado en medio, alrededor los artistas, los artesanos, y muy lejos de la huaca estaban las aldeas de los campesinos. Bueno, acá también, esa misma concepción, centro nobiliario, áreas de amortiguamiento, que dicho sea de paso es de producción agrícola, lo cual creaba una, digamos, perfecta relación entre lo que es la urbe y el campo. Un gran problema que tenemos ahora, ¿no? Cómo evitar que lo rural se pierda, porque generalmente la ciudad, cuando avanza, consume al campo. Veamos otro caso, aparte del caso del Cusco, ¿ya? Tú mismo hazte tus propias conjeturas, deducciones de lo que hemos visto en la ciudad del Cusco. Ahora hablemos de Huanocopampa. Huanocopampa es otro centro, otro asentamiento, un establecimiento administrativo construido sobre el camino central de la sierra, lo que actualmente es el Huánuco de ahora, ya pues, ¿no? En ese mismo lugar. eh, y también aprovechando la conexión con la red principal de Capañán, pues uniéndose entre el Contisuyo y el Collasuyo, un camino principal, aquí tú lo ves, mira. Si vemos el mapa acá hasta el norte, ¿ves? El Perú no tiene realmente una orientación norte, sino es noroeste. Sí, por eso es que el principal camino que une el norte del actual Perú con el sur del actual Perú, o sea, el norte y el sur del Tahuantinsuyo, atraviesa la plaza, el que es el organizador principal de este asentamiento. Estaba destinado al manejo de excedentes y producción de bienes y también el control militar, por lo que te dije pues esta conexión entre caminos y caminos en caso de revoluciones, revueltas. Hay dos características, la sensación de grandeza e inmensidad del espacio, la sutileza de ciertas líneas de visión, de perspectiva. Esa plaza que tú ves en el centro, que le da toda grandeza y que justo en el espacio central tiene el Ushnu, que es una pirámide ceremonial, está rodeada de edificaciones. El Ushnu acapara la atención. Está lejos del resto de las construcciones que bordean la plaza. Es una gran plaza. eh, Quizá, pues, como te digo, el espacio físico refleja la gran condición del Inca y su condición real y la distancia que el Inca toma de los súbditos, porque el Inca era quien se paraba precisamente allá en el Ushnu al momento de hacer la ceremonia, pues, ¿no? Y toma, el espacio refleja todo el distanciamiento que debe tener quizá con sus súbditos, súbditos, perdón. Luego vamos a hablar más detenidamente de estos edificios que tú estás viendo ahí, pero los más importantes estaban ubicados frente a la plaza, como son las Callancas, los Aquyahuasi, el Incahuasi, alrededor de esta plaza. Ahora, estamos hablando todavía a nivel macro, que hablamos de ciudad. También nos llama la atención la organización y la zonificación que tiene este Huanocopampa. Como te digo, el espacio central que ves ahí en anaranjado aquí, eh,
Es la plaza un espacio sagrado, ceremonial, y los ambientes que rodean a medida que te vas alejando van siendo de menor jerarquía, porque sí, había estratos sociales en el Incario, había jerarquía, el Inca era el más importante, seguido de los nobles, los nobiliarios, hasta llegar finalmente al pueblo y los yanacunas, considerados, bueno, lo podríamos interpretar como esclavos, aunque no necesariamente es así. Mira esta zonificación y esta organización radial, tú que has visto las formas de la ciudad, esta forma radial que había en el periodo del Incario. También nos llama la atención la orientación porque el Ushnu es el eje organizador de donde nace toda la morfología de la ciudad. El Cusco puede haber tenido una forma de puma, no sé si el trazado habrá sido intencional o no. También había una connotación radial ahí, ¿ves? Centro nobiliario, área agrícola, barrios populares, pero acá se hace más evidente físicamente, desde visto desde el aire. Y así como sucedió en Caral, el Ushnu también orientado hacia los 4 puntos cardinales para poder hacer el seguimiento del recorrido del Sol. Esto también es importante, fue importante en su visión. Hoy se celebra la fiesta del Inti Raymi, ya está próximo por llegar, que justo marca el inicio del solsticio de invierno. Bueno, el solsticio de invierno entre el 22, el 23, el 24 de junio. Había también un conocimiento astrológico en el Incario. Y no solamente en esta de Huanocopampa, sino en muchos otros casos también está evidenciado. Estamos estudiando en su mayoría ciudades de la sierra porque si hablamos de ciudades de la costa, eh, muchas de ellas se adaptaron, como ya habían sido creadas por culturas previas, se adaptaron. Es más, esas culturas, esas civilizaciones vivieron allí, no fueron aplastadas, se les permitió hablar su idioma, se les permitió rendir el culto de su religión, sus costumbres, su arte, pero estaban anexadas al Incario. O sea, era como decir, de alguna forma eran libres, ¿sí? El Inca prefería no destruir esa ciudad, la utilizaba como un espacio de control. Por lo que te dije, pues precisamente por eso los disgregaba a los grupos humanos y los llevaba por diferentes lugares del Incario. Mira, esta es otra ciudad en el Cusco, es Pisac, un sitio, si este era administrativo, este pues era la sede de la capital del Cusco, hablaremos de este como un sitio sagrado. Pisac es un asentamiento de bastante interés, objeto de trabajo intenso para diferentes investigadores. Es un complejo enigmático. Hay un conjunto de andenes. A ver, yo te he puesto una imagen aérea para poder verlo, pero acá hay un conjunto de andenes, ¿ves? Siguiendo también la forma de esta formación geológica, el cañón del río Urubamba, creo que es, el río Urubamba, siguiendo este forma. Hay un conjunto de andenes, torreones, barrios, fragmentos de murallas, templos, el famoso Intihuatana se encuentra en este lugar. Yo no he tenido la oportunidad hasta ahora de conocer el Cusco. Sería un bonito eh, propósito para conocerlo más adelante. Quizá tú, creo que otras promociones viajaron hasta ese lugar. Sería un buen motivo para organizar un viaje, ¿no lo crees? Em, es como una especie de formación que ellos aprovechan en lugar de alterar el territorio, lo toman como herramienta de apoyo, como recurso de apoyo para la organización de este lugar. Sin duda tiene un carácter religioso porque ahí se encuentra el sorprendente Intihuatana que vamos a ver más adelante, es como imagen, ¿no? Y que tú lo debes conocer ahí, que es como un reloj solar y con un carácter pues que refleja eh, lo sagrado, el estudio del sol, de las estrellas, de los astros, esa relación que existe, esa conexión entre el sol y la gente del Incario. En Pisac llama la atención,
la concepción paisajística que se ha tenido. Y no hablo en tiempo pasado porque hasta el día de hoy se mantiene como evidencia em, este sitio. Mira, acá se encuentra el Pisac actual, las zonas de cultivo actuales, ¿ves? Se lo refleja el plano, ¿no? Y acá está la zona del sitio arqueológico. Am, yo te hablaba de las ciudades amuralladas del viejo continente. Y esa concepción a llamar, pues, este castillo, fortaleza, aquellas construcciones imponentes que se vieron acá, aunque realmente no estemos seguros si ha sido, pues, una edificación militar. Por ejemplo, a Sacsayhuamán se le dice fortaleza de Sacsayhuamán, así como el castillo de Paramonga, la fortaleza de Paramonga o el castillo de Tomabal, porque se hace una analogía visual con los castillos europeos, con las fortalezas europeas. Sin embargo, en la concepción de Pisac, es cierto, acá se ve una muralla, ¿no? Como que hay un resto de una muralla, una fortaleza, pero el exterior, lejos de estar aislado, también está integrado al, a la organización de este sitio. Esta imagen que he puesto en el lado derecho es de Pisac y ahí tú puedes ver, mira, la construcción en forma de terrazas, andenerías, no solamente para los campos de cultivo, sino también para la organización y la integración a través tanto del material como la relación que éste tiene con su paisaje. Es como si hubieran juntado construcción artificial con construcción, con formación natural. Y también or- este, como te digo, en lugar de limitarse por la forma del terreno, hoy en día tú tendrías un terreno de cinco linderos y que esté todo quebrado y con ángulos feos, sería un dolor de cabeza para nosotros, ¿no? Pero ellos en cambio lo aprovechan al momento de hacer el trazado de la ciudad. Otro caso, que es el que te he puesto arriba, que comparemos, ¿no? Como para ir acabando ya esto del tema de los centros urbanos del Incario, porque en realidad son bastantes. Podemos hablar de Intipata, este, otros lugares, Patayacta, centros que ya existían, como por ejemplo Tucume, de la cultura Tucume, como el paso del Inca por allí aprovecha, pero también hace una ligera transformación, pero uy, no nos alcanzaría el tiempo. En todo caso, te lo dejo de tarea como tu curiosidad, porque hoy en día, mira, se habla tanto de los incas al momento de utilizar arquitectura y dicen, no, yo voy a rescatar este los códigos de la arquitectura incaica como si fuera nuestra identidad, y lo que mayormente se hace pues es utilizar ornamentos, nada más, ¿no? Si vas a construir una casa y dices, ah, incas, voy a hacerlo con piedra, voy a poner un ornamento que se parezca a la piedra de los 12 ángulos, voy a poner una chacana. Pero mira, miren chicos, los incas realmente tienen más para enseñarte, como que son pues, te digo, eh, todo este conocimiento ancestral del antiguo Perú. Bueno, y en el caso de Ollantaytambo, se ubica a 900 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco, a 2800 metros sobre el nivel del mar. Ah, sobre el Cusco también te quería decir, ¿no? Ese piso ecológico de los 2800 a los 3500 metros sobre el nivel del mar, tampoco estamos hablando de Chala o de Yunga, estamos hablando ya de Quechua, de Puna, de lugares de altura, donde las condiciones climáticas resultan más hostiles para el ser humano. Aunque quizá también esto fue a su favor, ¿ah? Porque son las mismas condiciones climáticas las que te permiten, por ejemplo, la conservación de la carne en esas épocas donde no había refrigerador. Quizá por eso la capital, en lugar de hacerse en la costa, como en el caso de Lima, en la llegada del virreinato, se toma en la sierra, porque tiene no solamente un control estratégico, sino también condiciones que favorecen la conservación de la carne, el cultivo de el choclo, la papa. ¿Ves? O sea, es toda una visión la de estos señores. Bueno, y volviendo al caso de Yantaitambo, ¿no? Se encuentra a unos 2800 metros sobre el nivel del mar y también pues está cerca del río Urubambo, o sea, digamos que Ollantaytambo y Pisac por ahí están cerca, ¿no? Eh, también hay una impresionante modificación paisajística con el diseño de un sistema de andenes que se despliegan de forma radial en todo el valle, fíjate. Esto del tema de qué funcionó la ciudad, si fue ceremonial, administrativa, sagrada, todavía es objeto de estudio, pues, ¿no?
Al menos personalmente yo no te puedo asegurar qué función tuvo exactamente la ciudad. Es más, yo diría que ni siquiera hay esa división tan tajante como ponemos ahora ciudad administrativa, tipología hospitalaria. Digamos que es integral, porque lo sagrado está junto con lo militar y junto a lo civil en el Incario. ¿Qué te parece? El sitio de Ollantaytambo está dividido en dos grandes sectores por este río, el río Patacancha. Bueno, acá hay uno de los sectores nada más, no te he puesto el otro. Al oeste está el sector, este es el oeste, ¿no? Al oeste está el sector ceremonial, acá está la plaza, los templos del sol. em, y al este el sector denominado Cuscoayu, Coscoayu, un conjunto urbano por este lado, ¿no? Y el río como un elemento natural que los jerarquiza. El elemento central es la plaza de Mañay, Mañayracay. No soy muy bueno hablando quechua runasimi. Y hay un conjunto de sistemas de andenería, canales, fuentes, porque no te olvides que estos servicios complementaban, estos servicios urbanos eran los que complementan precisamente al trazado y la organización de las ciudades. ¿Qué te parece? Y es precisamente en esta organización urbana que encontramos similitud, como te dije, con Wari. ¿Recuerda Wari? ¿Recuerda sus módulos de organización que tenían ellos, los canchas? Los incas también los utilizaron. Los incas también utilizaron estos módulos canchas como unidad de organización urbanística. Como te dije, no siempre se podían hacer perpendiculares, a veces se adaptaban a la forma del terreno, pero este módulo de organización era lo que permitía el desarrollo y el patrón modelo de las ciudades que crearon, de su yacta o urbanismo andino. Em, a ver, hablemos entonces de los módulos cancha. Uy, los caminos son de importancia, aunque las calles no fueron espacios públicos de importancia. Tú ves ahí un espesor. ¿De cuánto sería? Pues 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿no? Trazados de calles pequeñas se evidencian en las calles del Cusco actual, mm, que posiblemente pues resultan incómodos quizá para el transporte motorizado de hoy en día, pero para aquellas épocas no pasaron de ser callejones estrechos, canales funcionales básicamente, porque lo que predomina aquí es básicamente la funcionalidad antes que la ornamentación. Otra diferencia con la occidentalización, con lo del europeo, ¿verdad? Que ya pues en la época de Grecia, Roma, el Renacimiento, la Edad Media, una de las características que nos llama la atención es el ornamento, los cánones, los códigos. Aquí no. Aquí está, digamos, el conocimiento dentro de los muros más que en el ornamento. De ahí que se diga que es bastante simple, minimalista, bastante elemental los códigos de expresión, que lo vamos a ver en la próxima semana más detenidamente. Entonces te decía, no pasaron de ser callejones estrechos, espacios neutros que separaban las canchas. Esos eran las calles o los callejones. Y bueno, la cancha era la base de la trama urbana inca, como te dije. En muchas de estas ciudades, ahí lo puedes evidenciar, alrededor de un patio, 4 edificaciones, no se ve, acá se ve, la casa del Inca, dice, ¿no? 4 edificaciones, mira acá, acá, formando un patio, y a través de eso se va formando la trama, con los callejones como espacios de conexión entre cancha y cancha. Son como manzanas, digamos. No difiere mucho de la organización de damero de los españoles de esa época. Aunque yo te pregunto, ¿cuál sería la diferencia? Físicamente, formalmente se parecen, pero ¿cuál crees tú que sea la diferencia? A ver, eso lo vamos a debatir en nuestra conversación en la videollamada presencial.
Los Wari también ya lo utilizaban, como te dije, ¿no? Am, de hecho, esa similitud de organización de tramas urbanas, unidades modulares en canchas, definen esta red de calles y pasajes, resuelven el problema de la circulación urbana y articulan con los distintos sectores, tal cual lo hicieron los Wari, creando un patrón arquitectónico. Lo que tanto nos cuesta ahora en urbanismo al momento de organizar desde una habilitación para una urbanización nueva o todo un plan de manejo territorial metropolitano para una ciudad. ¿Qué te parece? Ahora, como te dije, esto no debió haber sido hecho a lo loco, pues, ¿no? Hay una organización que se refleja no solamente en lo físico. Nos preguntamos, ¿y cómo lo harían? Hay unas evidencias acá que permiten crear conjeturas o incluso hipótesis, como por ejemplo esta, no solamente el conocimiento, la cosmovisión o lo astrológico que está reflejado en esa piedra de la imagen superior derecha, el Intihuatana, que sigue el recorrido del Sol, un reloj solar, sino también mira este monolito de Sayayhuite sería, ¿no? Pero por la pronunciación ya se ha deformado la palabra hasta el punto de ponerse así, Sayhuite. Este monolito parece que fuera una maqueta, ¿no? De una representación de cómo estaría organizada. Es más, se dice que el Cusco también fue desarrollado en una maqueta por órdenes de Pachacútec, o esta litoescultura de Orcopampa que se cree representa andenes. Esto no lo ha hecho la naturaleza, está tallado, labrado en piedra. Incluso hay teorías o hay ideas fantasiosas acerca de cómo se lograron transportar estas piedras que rayan con lo ficcional. Pero bueno, ya estamos finalizando entonces en esta primera sesión de hoy. Y te dejo una reflexión, pues. Aparte de Incario, Imperio, la visión occidental, ¿qué crees tú? ¿Difiere, es un Incario o es un imperio? ¿Qué crees tú? ¿No? Y finalmente, estos principios de urbanismo inca que acabas de ver, de la reciprocidad, la integración, la cooperación, la articulación, ¿se parecen a los principios de sostenibilidad que hoy en día tanto se buscan? A ti, que te recuerdo que en la facultad de nosotros, que nos caracterizamos por la inclusión social y la sostenibilidad en nuestros proyectos, que es lo que buscamos, cuando hablamos de sostenibilidad, se te viene a la cabeza quizá el Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas LEED, las agendas de sostenibilidad o esta iniciativa líder que la están aplicando en Europa. Ajá, acá me confundí, dame un momento. Me faltó la T, de Europa actual. Eh, Cuando llevemos acondicionamiento ambiental o si deseas leer acerca de esto, eh, puedes hablar de estos principios, de este modelo, esta iniciativa de sostenibilidad para la integración entre lo rural y lo urbano en Europa. Se está intentando buscar esa conexión entre lo rural y lo urbano a través de la conexión, la cooperación, el enfoque ascendente, la colaboración, la estrategia territorial, la innovación. Hay más principios, ¿no? De esta iniciativa. ¿Crees que tenga similitud con los principios del urbanismo inca y el manejo territorial que ellos tuvieron? A ver, te lo dejo de tarea, de reflexión. Entonces, hay mucho que aprender de ellos y lo vamos a seguir estudiando en las siguientes clases. Permanece con nosotros entonces, permanece en el curso que se va a seguir poniendo más bonito a medida que avancemos. Listo, nos quedamos aquí.